Hola maestra, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar sobre la inhibición, síntoma y angustia en el punto 11, el último punto, igual relacionándolo con el texto que hemos ido abordando y pues justamente relacionarlo también a este punto de la epicrisis con con el caso Hans. Bueno, nosotras somos el equipo 4 conformado por Paola Alejandra, Marta Alejandra y su servidora Blanca Altamirano. Le cedo la palabra a mi compañera Paola. Hola, buenas tardes. Bueno, pues sí, como ya mencionó mi compañera, vamos a pues relacionar, ¿verdad? Estos textos. Este, pero bueno, creo que lo primerito que pues hay que hacer es como entender a qué hace alusión este concepto de epicrisis, o al menos eso fue lo primerito que nosotras nos pusimos a investigar, ¿verdad? Para saber más o menos de lo que, pues de lo que trataban los textos. Ya dando una definición así como concreta, pues se nos mencionaba que la epicrisis es como, pues este resumen clínico, se podría decir. Es un resumen que debe de ser completo y detallado, em, y se realiza pues al poder egresar o dar de alta, por así mencionarlo, a una persona que pues estuvo previamente en algún tratamiento, ¿verdad? En este caso, pues en algún pues tratamiento psicológico o de psicoanálisis, ¿verdad? Como es en el caso de Hans. Bueno, se nos decía también que eh, se brindaba información. Es un resumen en donde se brinda información acerca de cómo fue llevado a cabo todo este proceso y, por ejemplo, pues especificar algunos conceptos, ¿no? Dentro de, vistos dentro de, pues de todo el, el tratamiento, por así llamarlo. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor, para... Ok, bueno, ya para iniciar, ahora sí con este tema, bueno, pues se nos decía que eh, aquí Freud, retomaba pues algunos temas que había abordado pues en los textos, ¿no? Como lo hemos visto a lo largo de todos estos videos, pues ya en estos dos textos del caso Juanito y de inhibición, síntoma y angustia, pues bueno, aquí ya se nos hace como esta epicrisis, ¿no? Como les mencionaba ahorita. Y bueno, la primer parte, este, de pues de esta información que se nos brindaba, nos mencionaba que eh, nos mencionaba aquellos puntos en los que pues Freud como que había, pues por así decirlo, modificado o cambiado cierta posición respecto a a ciertos conceptos, ¿no? Vemos como al inicio, durante el caso, pues él va definiendo o asociando, ¿verdad? Ciertos conceptos con tal definición. Entonces vamos viendo también a lo largo del caso Hans, pues cómo también estos conceptos ya van cambiando de opinión o van cambiando de idea. Y bueno, esta epicrisis Freud la va a dividir en tres partes. La primera, bueno, él mencionaba o hacía alusión de que pues era para saber o reafirmar, ¿verdad? Estas tesis escritas
en su libro de 3 ensayos sobre la teoría sexual. La segunda parte, pues, va a tratar sobre esta eventualidad, o contribución al entendimiento de las fobias como enfermedades, y, la tercera parte nos menciona que es para ver si de ella se puede extraer algo para pues, este esclarecimiento de la vida anímica infantil, y, pues, también para poder criticar los propósitos educativos. Y, pues, bueno, cedo la palabra a cualquiera de mis compañeras para que continúe. Sí, claro, gracias, Pau. Bueno, también, haciendo alusión, pues, de lo que Freud nos comentaba aquí, es que de alguna manera él quería hacer saber si el caso esclarece de alguna manera, pues, la vida infantil, ¿no? Y con ello, pues, también la vida sexual de los niños en general. Él decía que no esclarece la vida sexual de todos los niños, porque Juanito pues era un niño como particular, ¿no? De forma específica. Y bueno, él también nos decía que debido a que él presentaba pues cierta fobia, ¿verdad? Entonces, esto pues no podía extenderse a la vida sexual de un niño con fobia, como la vida de todo niño se haría normalmente, ¿verdad? También nos menciona que Juanito no es un niño pues normal, porque esta fobia era como algo hereditario, debido a que la madre pues ya había presentado neurosis. Ya como sabemos, pues en un principio se nos dijo que ella acudía con Freud, ¿no? De cierta manera como que tenían cierto contacto. Entonces, aquí ya se supone como que la histeria, ¿no? Y bueno, estaba ya pues predista, por así decirlo, la neurosis por parte de su madre, que ya ella era una neurótica, como decía, pues en algún momento iba con Freud, ¿verdad? Después, él también nos comenta que el análisis de Juanito pues no es de alguna manera objetivo, porque el padre como que tiene ciertas, vamos a decirlo, como que induce, ¿no? En este proceso, como que tenía pues también mucha convivencia con Freud. Entonces el niño y las respuestas que Juanito pues no, que nos daba pues de cierta manera no eran como que muy independientes, ¿no? Se decía que se presentaba como una sugestión del padre en la que se refería pues a las teorías infantiles, y pues acorde de las cuales pues estas teorías sexuales pues como que de alguna manera no eran esclarecidas. Entonces creo que de alguna manera tanto los dos padres interferían, digo principalmente su madre, ¿no? Porque era ya una persona pues neurótica, y bueno, el padre que de alguna manera pues sí tenía mucho contacto, ¿no? Con Freud. No sé qué opinen al respecto. Sí, bueno, yo creo que pues es algo que hemos visto durante el transcurso de los temas abordados. Pues sobre creo que bueno, creo que hemos ido aprendiendo sobre justamente este esclarecimiento sobre la vida sexual infantil pues de los niños. Y más que nada yo creo que el pensar ahorita pues en el caso Juanito, que creo que nos ha ido pues esclareciendo principalmente. Y como mencionabas, o sea, no es un caso como normal o cualquiera que pueda definir como esta vivencia sexual en todos los niños. No sucedería justamente lo mismo, ya que como mencionas o como sabemos también, eh, pues la madre, este, tuvo como esta también situación o justamente esta neurosis que de alguna manera pues fue heredada por Juanito. También esa parte donde pues el padre tiene que, o sea, forma parte de o va formando parte de este caso dentro de la vida de Juanito, de las
diferentes situaciones que Juanito va pues viviendo, y esta relación creo que justamente con el padre, que es como el que le hace pues estas preguntas, las cuestiones, es con el que tiene como que más contacto relacionado a estas dudas que tiene Juanito. Sí, claro. Sin duda yo creo que interfirió mucho, ¿no? Y desde un principio, retomando otros temas como cuando se lo hizo en el esclarecimiento, ¿no? Esta parte donde no había como un esclarecimiento como tal y sin duda fue una de las cosas pues que hizo también que detonara esto, ¿no? Como en un principio se dijo que lo iban a educar pues de una forma más libre, creo que no fue pues la manera, ¿verdad? O no fue, más bien no mostraron esto que en un principio dijeron los padres. Pero bueno, continuando también nos decía que la concepción sádica del coito de Juanito pues nace específicamente de una fantasía y él ve que su padre pues pegándole, en esta fantasía más bien, él ve como que a su padre pegándole a la madre con una fusta de caballo. Entonces, eso le daría como que mucho placer para él, ¿verdad? Y es algo que sin duda le causaría satisfacción o le encantaría, ¿no? Después Freud pues dice que antes de que se repriman esos impulsos de Juanito, pues era un perverso polimorfo, como ya lo habíamos ido abordando. Siempre se les dice, ¿no? Que los niños son perversos polimorfos, como él en algún momento les llamaba, debido a que tenían pues una sexualidad pues más libre, no podían andarse exhibiendo, no les da pena, podrían andar, pues sí, por toda la casa sin ropa, ellos no tienen pues ni sentimientos de moralidad ni vergüenza, pero debido a esto, no precisamente que ellos a esta edad pues todavía no constituyen sus diques, ¿no? Esos valores por los cuales los representan como persona, ¿no? O más bien todavía no se va construyendo como que yo. Y bueno, ya conforme van avanzando, pues ya estos diques los van adquiriendo y es cuando vemos cómo se presentó en el caso de Juanito, que ya pues ya los adquirió, entonces ya vinieron como que esos sentimientos de moralidad, de pena y asco, ¿no? Cuando ya incluso les decía a las niñitas pues que ya no le gustaba que lo vieran. Entonces, sin duda creo que fue un punto muy importante el saber que hay un error universal donde todas las personas creen que pues la sexualidad se incorpora hasta la pubertad cuando no es así, ¿no? Es algo innato, ¿no? Que ya se trae. Y bueno, en este caso ve cómo Juanito pues iba al baño con la madre, la espiaba pues haciendo lo primero y luego lo segundo cuando iba al baño y luego con sus amiguitos pues no le daba pues cierto asco, ¿verdad? No tenía vergüenza ni moralidad como ya lo dije, ni cuando salía desnudo, miraba desnudos a otros hasta que le producía pues una cierta represión y bueno, aquí ya después, posteriormente, pues empieza a tener como que asco, ¿no? Un ejemplo que él nos menciona, pues es que a los calzones de la madre se había comprado un calzón pues de color amarillo y otro negro, y pues bueno, él hace el comentario que el amarillo le hacía acordar al pipí, y bueno, el negro pues al lump, ¿no? Como él le decía, que pues tenía un significado de caca, ¿no? Lo que se defecaba. Y bueno, también posterior a esto, Freud nos dice pues que Juanito es un pequeño Edipo, es decir, porque principalmente deseaba a la madre, tenía como que ese deseo hacia la madre y bueno, también de cierta manera esto hace que se torne algo diferente hacia el padre, ¿no? Que nazca como una ausencia y por lo tanto, como lo vimos también, pues ya está ese deseo pues por querer verlo muerto. Recordemos que anteriores videos decíamos que pues él tenía miedo de salir a la calle porque pues él deseaba de alguna manera que el caballo se tumbara y pues significaba que su padre se muriera, ¿no? Y bueno, cuando la madre lo metía a la cama,
Juanito pues quería como que quería que su padre se fuera del juego, ¿verdad? Como que se mantuviera al margen de esto. Y bueno, esto de alguna manera pues deriva la idea de que el padre se vaya de manera permanente, ¿no? Era como que pues un significado que él le daba, salte de mi cuarto, pero para él era como un deseo de querer que pues su padre ya no estuviera ahí con ellos, ¿verdad? Es decir, pues como ya lo comenté, pues que se muera, ¿verdad? Él ya no lo quería, incluso esto fue uno de los factores que, pues surgió la fobia, ¿no? Al no querer salir, era algo que le angustiaba, pues de cierta manera el pensar deseaba que su padre ya no estuviera, ¿verdad? Que se tumbara, como él decía. Y bueno, aquí se reprime el deseo erótico hacia la madre y el deseo que tenía hacia el padre, ¿no? De que se muriera y que esto se transformara de alguna manera en angustia. No sé qué piensen al respecto. Bueno, esto lo platicábamos y también esta parte nos recordaba, ¿verdad?, a este concepto de ambivalencia que también hemos estado viendo, en donde pues están como estas dos cuestiones, estas dos instancias por parte de Juanito, ¿no? En donde pues tiene el deseo de ver a su padre eh, muerto, ¿verdad? O sea, o lejos, o vaya, ya creo que hemos visto demasiados ejemplos en donde pues menciona a Hans, ¿verdad? De estar como que en rivalidad con el padre, pues hasta llegar hasta tener estos deseos, ¿verdad? De muerte hacia él. Pero pues también vemos esta otra parte, ¿no? En donde, de hecho, en videos pasados, en el video pasado exactamente, estuvimos compartiendo alguna de las conversaciones en donde, pues efectivamente, ¿verdad? Como ya lo mencioné, Hans tenía pues estas ideas, ya directamente comentadas hacia el padre, incluso, pero también estaban estas otras conversaciones en donde pues también el padre le preguntaba, ¿verdad? Que si lo quería y pues Hans le decía que sí. Entonces estaba pues esta cuestión de la ambivalencia, ¿no? Que hemos estado viendo también ya durante largo tiempo en cada uno de los videos. Sí, creo que justamente como mencionas, este fue un punto también que abordamos en el video pasado sobre esta situación o sobre esta añoranza de Juanito, pues de hacer cumplidos con la madre y tener como esa rivalidad con el padre siempre. Pero pues al mismo tiempo, creo que leíamos en el libro pasado, en el texto pasado, que en esta cuestión de ambivalencia era como este deseo, pues de alguna manera de deshacerse del padre, pero asimismo él tenía como que ese cariño hacia él, porque pues era su padre o es su padre. Entonces él se encuentra como en esta cuestión de no saber qué a lo mejor que esté sucediendo o alguna confusión que esté viviendo también. Y el hecho también, pues, de que yo lo visualicé también de esa manera en la que la madre es de alguna manera como la que impulsa como estos deseos, porque pues ella es la que deja o ella es la que permite también que el niño esté como en su lecho, que esté bastante tiempo, o él le da permiso de estar como con ella. Hay como esa relación como que muy, no sé cómo llamarlo, que le permite también al niño pensar en esas cosas o en esos deseos o en esas fantasías que tiene con la madre. Y bueno, todo esto pues justamente va como que provocando angustias, generando como pues más fantasías,
todo lo que Juanito creo que nos ha ido pues mostrando con lo que hemos aprendido también con él, de ir como verificando realmente qué es lo que está pasando también con él, qué es lo que sucede, eh, a través también de los textos que hemos ido viendo a lo largo de, pues, de todas las clases. Y bueno, también nos menciona que pues que la angustia se ha tornado como, o se manifiesta como ese afecto, ese algo que se siente, pero no se sabe por qué, es algo que no se tiene como definido, es algo que no ves, algo que desconoces totalmente, y nos hace también esta cuestión de diferencia con el miedo, que nos menciona que el miedo es cuando pues esta angustia se localiza en un objeto, cuando ya se tiene ese objeto al que le tienes miedo, entonces, pues ya, o sea, ya tienes como esta visualización, por así decirlo, a lo que le temes. También nos habla sobre, pues, la cuestión de la fobia. En este caso o en este aspecto, pues nos menciona Freud que son estas cuestiones teóricas, que en la fobia, pues hay una ganancia de alguna manera o un beneficio, en este caso de la enfermedad de Juanito. Y bueno, ¿por qué decir que trae como algún beneficio? Podríamos mencionar también que, pues, es el hecho de que cuando él siente esta fobia, y en el caso donde veíamos también en el texto pasado que siente esta inhibición de la locomoción, que está nada más en su casa, que ya no puede salir más porque pues se siente angustiado, esto le permite como pasar mucho más tiempo con la madre, estar en casa con la madre, hacerse cumplidos con la madre, y esto pues de alguna manera le beneficia a él porque tiene como más tiempo. El padre sale a trabajar, el padre sale a, pues a estos lugares que él también frecuenta por cuestiones de trabajo, entonces esto le permite como pues estar con la mamá haciendo cumplidos, así, cumpliendo de alguna manera algunas fantasías que él ha estado teniendo. Y bueno, no sé si alguien más quiera agregar algo. Sí, sí, Blanca, ahorita que hace ratito que se comentó lo de la represión, me acordé de una parte muy importante que, bueno, pude comprenderla así, que era cuando había represión, pues era como una resistencia, ¿no? Incluso decía que era una pieza importante en la teoría de la represión, era como un esfuerzo de desalojo y pues que no estaba como o más bien no consiste en un proceso que se cumpla de una vez, sino que esto reclamaba pues un cierto gasto permanente, ¿no? Y bueno, nos decía también que si faltara en alguna ocasión la moción reprimida, el mismo camino, ese mismo, más bien, eso se recibía de forma continua y había ciertos aflujos desde sus fuentes y retomaría el mismo camino que fuera, como si fuera forzada, ¿no? A desalojar. Y bueno, también nos decía que la represión de alguna manera quedaría despojada de su éxito o debería pues de retirarse indefinidamente. Y bueno, algo que sin duda es muy importante también es la acción en que se resguarda pues la represión, ¿no? Es aquel empeño pues que de alguna manera se va registrando como que cierta resistencia, e incluso también nos hablaba algo muy importante que era algo que se le designaba como contrainvestidura. Y bueno, era todo lo que quería comentar, pero cierta parte no, pues que dice, si hay represión, hay como una cierta resistencia, ¿no? Sí, y de hecho, tomando en cuenta lo que mencionas, aquí tengo una de las ideas que habíamos considerado como importantes, en donde hablaba justamente de la represión y de la defensa, si no estoy mal. Aquí nos mencionaba que Freud, bueno, aquí retomaba, por así decirlo, em,
este concepto de defensa en el cual pues él mencionaba que todas las técnicas del que yo se vale en sus conflictos que eventualmente llevan a la neurosis, en tanto que la represión sigue siendo uno de estos métodos de defensa en particular, ¿verdad? También veíamos cómo pues la represión es, lo mencionábamos también en una clase o en un video, no recuerdo muy bien, pero cómo se puede ver como pues este mecanismo de defensa, ¿no? Ante ciertas situaciones, ante ciertas circunstancias, pues la represión es pues este mecanismo de defensa. Entonces, bueno, había también otra cosa que quería comentar. Pero pues bueno, creo que ya se me fue la idea. Bueno, Pau, me gustaría comentar algo. Digo, esta parte que nos mencionas ahorita, de hecho nos mencionaba en el libro, pues que era una parte, como comentamos en un principio, que Freud de alguna manera tenía cierta postura y luego como que vuelve a hacer este análisis, o sea, vuelve pues a darle como otra lectura, vamos a decirlo así, y se da cuenta que pues hay muchísimas cosas que, por decirlo así, pasaron desapercibidas, ¿no? Y también una cosa de las que él modifica, pues es que la resistencia del yo es como la que resulta a partir de esas contrainvestiduras que están destinadas pues al resguardo de la represión ante la naturaleza que es de forma continua de la pulsión, ¿verdad? Y él nos decía que lo que sigue es una resistencia inconsciente y que es la que corresponde pues a la compulsión, a la repetición, o sea, pues a esas manifestaciones que se pueden presentar, ¿no? Como en una histeria obsesiva. Sí, exactamente. Bueno, por ahí estuvimos como haciendo esta comparación o esta diferencia, ¿verdad? De cómo pues Freud va justamente realizando pues estos cambios de, pues de opinión, ¿no? Respecto a ciertos conceptos y pues bueno, lo de la represión pues es uno de ellos. Bueno, ya me acordé la idea que iba a mencionar. Era esta parte en donde mencionaba Blanca, que se hacía como que también esta diferencia entre la angustia y el miedo. Entonces, bueno, creo que también pudimos ver dentro del tema, ¿verdad? Pues estas situaciones que se habían estado presentando con Hans, veíamos que pues hubo un momento, ¿no? En el que él sale de su casa, luego se pone a llorar, pide regresar a su casa y pues le preguntan que por qué, o sea, que qué era lo que estaba pasando y pues él realmente mencionaba que no sabía por qué. Entonces, creo que aquí entra esto de la diferencia de angustia y miedo, porque pues él realmente no sabía lo que le temía, ¿verdad? Él sentía una angustia, pero no sabía por qué. Entonces, cuando él ya encuentra un objeto externo, pues esa angustia ya se deposita o se convierte, por así mencionarlo, en miedo. Entonces ya es cuando pues él adquiere, ¿verdad? Este miedo, esta fobia, este síntoma hacia un objeto externo, que en este caso pues sería el caballo, ¿verdad? Y bueno, también por aquí en uno de los textos, encontraba como esta definición hacia lo que es la angustia, donde, bueno, se señalaba que era, o se hablaba, ¿verdad?, de la angustia
realista, la angustia neurótica. Entonces, pero bueno, si quieren me espero para poder hablar más adelante de eso y continuar con lo que tenemos ahí en las diapositivas. Sí, bueno, yo creo que, bueno, retomando a lo que había yo mencionado y con lo que estabas mencionando también referente a esta angustia, pues nos dice también Freud que principalmente pues se ha visto como en esta parte donde para él, justamente, pues en relación a la angustia sobre la fobia, nos habla también de esta fobia que para él, pues es un estado patológico, donde lo que mencionabas tú, pues o sea, este miedo que ya tiene instalado como este objeto, ya tiene como opuesto ya un objeto de miedo, donde ya sabe qué es lo que le causa o el causante de ese miedo. Entonces, pues para Freud, yo creo que es interesante saber cómo fue relacionando pues esta parte o ver cómo esta parte de la angustia también se muestra en Juanito. Y al menos creo que considero que es una parte fundamental de lo que pudimos ir viendo sobre cómo se fue mostrando Juanito a través de las situaciones que vivía, sobre las angustias que tuvo, tanto pues con el caballo, las situaciones que vive con la madre, el nacimiento de su hermanita. Entonces, creo que pues fueron abordándose como estas diferentes situaciones que conllevó, yo creo, a esta terminación de una fobia. Sí, a mí me gustaría comentar algo. Fue algo que comentaron ya ustedes, pero sí, o sea, se notaba mucho pues la gran diferencia, ¿no? Que en un primer momento cuando fue con la niñera, incluso un tiempo cuando fue con la mamá, pues como decía Paola, o sea, no, él no sabía ni siquiera que le tenía miedo, ¿no? O sea, que era lo que lo angustiaba y es cuando, pues de alguna manera presencia, observa la caída del caballo y es cuando se desata esta fobia, ¿verdad? Y pues prácticamente, como decía, un miedo es que ya saber específicamente a qué le tenía miedo, pero en el caso de Juanito no era así, era más bien algo que lo angustiaba, ¿no? Sí, y justamente, bueno, yo leía en una parte del texto donde nos menciona que la angustia tiene como este vínculo con la expectativa. Lo que decíamos, creo que, no sé si en el video pasado o en el antepasado, no me acuerdo, que tenía que ver como esta experiencia de tener que ver, de tener que visualizarlo para que tú veas qué es lo que te está angustiando, o sea, ver cómo está, no sé cómo llamarlo, pero creo que sí lo habíamos mencionado. Y bueno, también como como un carácter donde hay como esta indeterminación y ausencia de objeto. Sí, exactamente. Bueno, este, siguiendo aquí con las ideas de la diapositiva, bueno, se nos dice que Freud comienza a hablar, o a destacar, ¿verdad? Lo que es la represión primaria, y también nos habla de una represión secundaria. En la primera de estas, pues se nos dice que es como, pues, esta primera fase de de la represión, este, pues, instaurada, ¿no? O fundante dentro del aparato psíquico, en la que, pues, a ciertas pulsiones se le deniega el acceso a la conciencia y, pues, se nos mencionaba que también son fijadas
en el inconsciente. Esto pues se ve en el caso Juanito cuando en el ejemplo, ¿no? Que ya mencionaba, creo que Marta hace un momento también con otro de los, con otra de las ideas, en donde ya le comienzan a dar, pues asco, ¿no? Ciertas cosas que ve de la madre, en este caso, pues la ropa interior, pues ya le da vergüenza, obviamente, entrar con ella al baño y toda esta cuestión, ¿no? Entonces, la represión primaria de Juanito, pues sería esta represión de los impulsos propios pues que el niño perverso polimorfo, ¿no? Como le llamaban, pues va teniendo. Y también pues haciendo alusión al erotismo a la madre y el sadismo al padre, ¿no? Todo lo que le da asco y todo lo que le da vergüenza. Y bueno, menciono también la cuestión de la represión secundaria de una vez. Aquí, bueno, se nos decía que es la represión propiamente dicha que Freud, pues destaca sobre los retoños de lo reprimido primario. Se nos dice que es como un esfuerzo por poder desalojar esos retoños, como el texto mencionaba, poder desalojarlos de lo que es el preconsciente, ¿no? Y bueno, creo que también por ahí se nos mencionaba como una experiencia de Freud que tuvo con Juanito, ¿no? Cuando ya pues obviamente pasó el tiempo, tuvo oportunidad de verlo, y pues bueno, Juanito pues ya le comenta que no se acuerda de ninguna de las fantasías que pues que él había tenido. Creo que fueron bastantitas fantasías. Entonces, pues él menciona que claramente pues no había recuerdo de ninguna. Las había despojado prácticamente de la conciencia. Sí, claro. Incluso también nos hablaba de que Freud tenía como que la oportunidad de ver a Juanito cuando ya es más grande y bueno, le dice a Freud que pues que no se acuerda, como tú comentas, de todas estas fantasías y precisamente porque esto pues fue pues desalojado, ¿no? Como tú comentas, Pau. Y bueno, posterior a esto nos dice pues también que el caballo era pues el objeto de la fobia. Y en una ocasión nos hacía alusión de que Freud le preguntaba que por qué el caballo era pues el objeto, ¿no? El objeto de la fobia de Juanito y por qué no otro animal, o sea, por qué no ser otro animal. Y bueno, él le responde que primero era porque el caballo pues era su animal preferido y luego pues cuando él ve como que se cae pues su amigo, como lo habíamos comentado también en anteriores videos, que se llamaba Fritz, algo así. Y bueno, se le ocurrió que pues quería que le pasara lo mismo a su padre, ¿no? Entonces, él desde ahí, como tú decías, Blanca, o sea, el niño tiene que tener una expectativa, ¿no? Para de alguna manera asociarlo. Entonces, sabemos que desde que él tenía pues esa pulsión del saber, del querer descubrir cuando pensaba que todos tenían el hace pipí, andaba indagando, ¿no? Como bien decían, son pequeños investigadores. Entonces, pues a partir de esta expectativa de ver que se cayó su amigo, pues él fue cuando deseó de alguna manera que su papá se tumbara. Y bueno, Freud le sigue preguntando, ¿verdad? ¿Qué era lo que le ocasionaba la fobia? Y pues él decía, pues era como unas mociones de odio hacia el padre, o sea, algo sádico, y pues por ende era como algo erótico hacia la madre, ¿no?
cuando quería pues pegarle con una fusta, él estaba pues ya como que, ya estaban como que siendo reprimidas y todo este proceso de que la libido se transformaba totalmente en angustia y pues esto por ende se depositaba en el objeto, ¿no? Que era el caballo. Y bueno, ya después del análisis de la fobia, como la de Juanito, pues se deshace el efecto de la represión. El niño pues reprime este sadismo que tiene al padre y también ese erotismo que tenía hacia la madre. Y bueno, estas pulsiones de alguna manera se ven sofocadas y siguen así, pero pues después como que alcanzan esta sofocación por otro camino y bueno, se sofocan a través de ese juicio adverso, ¿verdad? Que es como que el poder de que el niño pues deba valerse de la vergüenza y del asco y de la moralidad, como lo habíamos comentado, pues para contener precisamente estas pulsiones. Sí, yo creo que, bueno, respecto a lo que mencionabas, pues justamente creo que se ha manifestado mucho como estas mociones de odio hacia la madre y estos pensamientos o estas fantasías eróticas hacia la madre. Pues justamente como esta rivalidad, yo creo que me quedé mucho en esta parte, sobre estas situaciones que vivencia Juanito, o sea, que podemos ver como, pues a partir de estas fantasías, y sobre las situaciones que también él hace con el tocamiento de su hace pipí, los deseos que tiene, los deseos inconciliables que tiene él con la madre también, pues estas fantasías que vive, pero asimismo también como esta consecuente rivalidad con el padre, o sea, de querer ocupar ese lugar que para él, yo creo que si al cumplirlo, o al menos el deseo que él tiene, sería como cumplir con esa fantasía de estar con la madre. Pero yo creo que tampoco hay que dejar de lado este otro lado, la llegada de la hermanita, que también pues viene a ocupar ese lugar que él ha estado como deseando, por el lugar que él ha estado luchando también, por la rivalidad que ha tenido con el padre, el deseo de muerte hacia el padre. Entonces son situaciones que esto también le ha generado como pues esta angustia. Y bueno, justamente lo que decías, Marta, también pues sobre esta pulsión de saber de dónde viene la hermanita, cómo nace la hermanita, las diferentes teorías que se plantea a través pues, de esta llegada de la hermanita, sobre las situaciones que ve. Y justamente pues yo creo que también está como muy centrado o no sé cómo decirlo, que se preocupa o está muy preocupado por saber si realmente sus papás tienen como el mismo hace pipí que el caballo, que es como ese objeto con el que se ha obsesionado de alguna manera. Tiene como esa duda o a lo mejor esa pequeña envidia de querer tener como un hace pipí del tamaño del caballo. Y creo que justamente lo habíamos mencionado también, no sé si en un video o en clase, sobre pues ese pequeño o esa envidia que siente él hacia el padre, de que el padre pues tenga un hace pipí grande porque lo relaciona con el hace pipí grande del caballo y por tanto él le envidia ya que considera que el tenerlo le hace como acreedor o con derecho de estar con la madre o le da como que más oportunidad de estar con la madre. Entonces, yo creo que es esta, pues, que no sé, que siempre ha habido como esta diferencia o esta posición de Hans de la envidia hacia el padre de alguna manera, porque pues es esta fantasía que todavía no ha cumplido con la madre. Sí, pues
creo que como lo mencionábamos, ¿no? Creo que existen muchas escenas en donde pues precisamente aparece esta envidia o esta angustia, ¿no? De Hans por perder a la madre, incluso no sé, ahí por ahí leí, también que pues se hacía referencia, ¿no? Vaya, este miedo, esta angustia que él sentía de perder a la madre, incluso no nada más, contra el padre, sino también o sea, con su hermana Hannah. Vemos cómo, cuando ella nace, también hay una conversación por ahí en donde él menciona que, pues, que no quería que Hannah viviera. Entonces, o al menos yo lo relaciono también con esta parte, ¿no? Como tú mencionabas, sabemos que, pues, eso implicaría, compartir, pues, ese amor o esa atención de la madre. Ya no sería nada más, tener como un rival, por así llamarlo, sino dos. O sea, ya ahora sería su hermana, sería su padre. Y me recordó mucho a esta escena en donde se van de viaje. No recuerdo a qué lugar, pero en donde se van de viaje y bueno, más bien él teme volver a irse de viaje a ese lugar porque pues teme, ¿no? Que la madre, que se vuelva a suscitar esta misma situación, pues en donde la madre está eh, pues embarazada, ¿no? Entonces, en uno de los textos mencionaban que pues precisamente tiene este miedo de que vaya a volver la mamá embarazada, eh, pues al término o durante este viaje. Entonces, pues eso obviamente traería otro enemigo, como yo lo llamo, lo podría mencionar, hacia la vida de Hans. Claro, no. Y como si mal no recuerdo, en la parte 8 del libro Inhibición, Síntoma y Angustia, nos mencionaba que se sentían ellos en una situación de peligro debido a esta situación, ¿no? O sea, de alguna manera ellos, pues, tienen muy en cuenta que si llega otra persona a suplir su lugar, pues se le va a quitar todo el amor, ¿verdad? Todo el amor que ellos tenían. Y bueno, precisamente esto, Pau, que decías que con el simple hecho de mencionarle este viaje a Goodman, si mal no recuerdo, pues él no le gustaba porque él tenía incluso como una cosa así de que pensaba que 2 años, o sea, desde que Hannah estaba en la panza, él pensaba que eso ya contaba como si ella hubiera ido, ¿no? Cuando en realidad, pues, de su nacimiento, o sea, sí, físicamente, pues solo había ido una vez y él decía que no, que 2, y precisamente, pues, no le daba pavor como que mencionar este viaje o que le dijeran, porque sabía que, o de alguna manera él lo asociaba que si iban, pues iba a repetir la historia, ¿no? Entonces por ahí también vemos unas conversaciones donde le dice al papá, pues que no, que él no quiere otra niñita, y cosas así, ¿no? Y pues esto es precisamente, pues por el peligro que representa en el momento, pues este nacimiento, ¿no? Incluso se nos decía que era más bien por las necesidades, ¿no? Entonces, o sea, como mi madre que me puede satisfacer las necesidades de forma inmediata, el que llegue pues otra personita, pues va a hacer que totalmente cambie esto, ¿no? El sentir pues más bien esa ausencia de que cumplan sus necesidades y pues ellos sentirse de alguna manera pues impotentes ante esta situación. Sí, bueno, creo que justamente lo que mencionabas ahorita, Marta, sobre pues
no sé, siento yo también que hay como esta elección de objeto que tiene Juanito hacia la madre, porque pues es como esta primera persona que lo cuida. Entonces, pudo haber como un autoerotismo que él, pues, no sé, curiosidad, que pues se haya empezado a tocar como él hace pipí, pero también pues está esta persona que lo cuidaba, la madre. Entonces, esto pues lo conduce como a esta elección de objeto también, donde la mamá es como esa primera persona con la que tiene contacto, la mamá es la que lo baña, le toca, pues él hace pipí, lo limpia. Entonces, yo creo que a consecuencia de esto también puede que haya como nacido ese deseo, hacia ella, esas fantasías que él tiene, y como consecuencia también, pues a lo mejor seguir o continuar como, tocándose el hace pipí, o, como o bueno, el autoerotismo que yo mencionaba, a lo mejor no tener como a la mamá ahí con él, pero pues yo creo que con los pensamientos, este, sobre pues esta situación, no sé si esté bien o esté mal, pero justamente lo estaba pensando ahorita, que haya sido como que también esa elección o parte de la elección de objeto de la madre. E incluso me recuerda a una parte, ¿no? En donde decía, ya que mencionas lo de la elección de objeto, este, más bien lo recuerdo como esta situación de peligro ante la ausencia del objeto, que en este caso pues eh, sería la madre, ¿no? Ese sería como que el peligro, la condición del peligro, este, tener como esa pérdida de objeto, que en este caso, pues, como ya mencioné, pudiera ser la madre. Y bueno, ya por último está también esta cuestión del mecanismo de la represión primaria y secundaria, pero vi por ahí que querías, creo que, hablar, Marta, acerca de lo que acabamos de comentar. Entonces, Sí, pues sí, eso que mencionaba Blanca de pues la selección del objeto, ¿no? Más bien aquí nos decía que era como la angustia, bueno, más bien la angustia no pertenecía a una abreviación, perdón, del trauma del nacimiento, sino pues una señal para evitar esa situación de peligro, como en un momento lo comentamos. O sea, es más bien esa alerta que ellos tienen pues a la pérdida del objeto y pues a lo que ello implica, ¿verdad? Esta condición de angustia, ¿verdad? Y nada más era eso, Pau. ok, muy bien. Bueno, ahora sí, pues continúo con la última de las ideas que tenemos por aquí a destacar. Y pues era esta cuestión, ¿verdad?, del mecanismo de la represión primaria y secundaria. Este, como pues ya lo había expuesto hace un momento, Freud pues destacaba estas dos instancias, o pues sí, dos instancias, la primaria y la secundaria en cuanto a la represión. Bueno, él menciona que la represión primaria se produce por contrainvestidura. La contrainvestidura, como ya lo mencionamos, es que pues se le quita como esta energía psíquica a una representación o a varias representaciones que son inconscientes y enviste una representación preconsciente. Entonces, lo que también puede pasar es que al deseo, al deseo de matar al padre y de poder, pues, tener a la madre, pues le pudiera como quitar o desprender la libido, y esa libido
pues transformarse ahora sí que en angustia, ¿verdad? Y bueno, también nos mencionaba que, por ejemplo, esta angustia transformada, se la ponga al caballo, ¿no? Como ya hemos estado viendo, y que el caballo pues sea como pues esta representación que también puede quedar instalada en el preconsciente para poder después venir la la represión, perdón, secundaria. Y bueno, aquí se nos dice que lo desalojará. La contrainvestidura sigue con esa representación preconsciente, que pues sería una formación sustitutiva, que sería, pues en este caso específico de Hans, pues sería el caballo, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues como lo mencioné, esta ya era una de nuestras últimas ideas, ¿verdad? A destacar. Pues sí estuvo algo pesada, ¿verdad? O poco o muy difícil de comprender pues estos dos textos, pero pues bueno, habían sido cosas que también ya habíamos estado viendo a lo largo de las lecturas, de la realización de los videos, de investigaciones fuera. Entonces, pues ya como que cada vez se nos va quedando un poquito más claro y a la vez surgiendo un poquito más de dudas, ¿no? Pero, pues bueno, al menos esto pudimos realizar por el día de hoy, en cuestión a este video. No sé si alguien más quiera agregar algo y si no, pues aquí concluimos. Sí, yo, no, pues igual, sí estuvo un poco difícil de digerir. Digo, creo que a lo que se refería Freud, pues, o más bien a lo que nos quería dar, pues, a entender era a todos esos aspectos que de alguna manera hubo como que cierta interferencia, ¿no? Y no pudo, pues, a lo mejor en un primer momento, o más bien cambiar esas posturas, ¿no? Que en un primer momento él pensaba y que poco a poquito, como se fue dando el caso, pues iban mejorando estas posturas que él tenía. Sin duda hay mucho que aprender en estos textos, digo, siempre te quedas con algo, ¿no? O sea, siempre tienes la manera de que si estás bien, estás mal, seguir investigando, ¿no? O que si, pues preguntarle a alguien o te quedas con esas ganas de preguntarle a alguien de ciertas dudas debido a todo lo que te puede generar, ¿no? Y más porque hemos seguido a lo largo de este trayecto con el caso, entonces donde había dudas y no sabíamos qué hacer, o más bien no sabíamos cómo externarlas, ¿no? O sea, y poco a poquito, y luego venía la otra semana y a lo mejor ya hasta las respondíamos, ¿no? Incluso, o sea, fue todo un proceso, pero todo muy bien, creo que íbamos muy bien. Sí, concuerdo con lo que dices. Creo que sí fue difícil, al menos para mí, todo el proceso de ir comprendiendo el texto. Entonces, creo que muchas veces me quedé sin ideas, conceptos más que nada, y yo creo que pues son temas que con lo que no estábamos relacionadas de ninguna forma. Yo creo que es una materia también que desconocíamos totalmente, pero pues como mencionas, creo que fue poco a poco el proceso también de aprendizaje que fuimos viendo esta parte de poder relacionar como este caso con esta teoría que nos propone Freud. Pero pues bueno, yo creo que a partir de eso también poder tener como un aprendizaje para pues llevarlo como a esta parte de análisis, de poder intercambiar ideas, de poder saber qué, qué es lo que significa, a lo mejor no totalmente, pero
pues poco a poco irlo como comprendiendo. Y bueno, de mi parte sería todo y gracias. Gracias.